No, por supuesto, las casualidades no existen, ¿no? Por algo se te dio a ti. Sí, bueno, hay otros muchos investigadores y muy buenos que también han tenido experiencias, ¿no? De casos importantísimos que cuando uno los examina, yo siempre digo que habría que investigar a los investigadores, porque siempre hay cosas extrañas, ¿no? Suceden cosas que no son fáciles de explicar, pero que obedecen, yo creo, que a ese orden. Por ejemplo, el fenómeno ovni es un tema que yo estoy absolutamente seguro que es cierto, que son muchas civilizaciones que proceden de lugares que desconocemos por completo. Tampoco tenemos muy claro a qué vienen, es decir, pueden venir a muchas cosas. Bueno, y luego, por supuesto, Jesús de Nazaret, ¿no? Es decir, mira, yo durante muchos años, y voy a cumplir 42 años en la investigación, o 43, no me acuerdo muy bien, durante muchos años yo pensé que procedían de las estrellas, o de esta galaxia, o de otras galaxias extraterrestres. Y ahora ya tengo dudas, porque probablemente pueda ser así, es decir, que proceden de fuera de la Tierra, pero no necesariamente de otras galaxias, sino de dimensiones desconocidas, que ya los matemáticos, bueno, saben perfectamente que por lo menos hay 12 dimensiones constatadas, que probablemente serán miles de dimensiones. Eso explicaría por qué de repente alguien está viendo una nave y desaparece, se aniquila, o al revés. Es una posibilidad que a mí me está ganando terreno en el corazón. La cuestión esta de las dimensiones. Sí, que probablemente sería uno de los orígenes más lógicos. Juan José, el avistamiento ovni que más te haya impactado, que más recuerdes con gran emoción. Yo la única vez que he tenido miedo a la hora de interrogar a una persona testigo ovni o relacionada con el tema ovni fue en Estados Unidos. Yo conocí la aventura de un señor, de un ingeniero que había tenido una relación amorosa con una muchacha norteamericana, y este hombre me contaba cómo en un momento determinado ellos venían de cenar de un pueblo, iban hacia otro pueblo y apareció una nave, se puso, por resumirte un poco la película, se puso la nave encima del auto, él paró el carro y entonces ella le dijo, vienen a buscarme. Desapareció la nave, llegaron a su casa y desapareció la chica. Nunca más se supo de ella. Entonces yo empecé a investigar, a investigar, a investigar y di con ella en Estados Unidos. Y cuando yo ya me dirigía a los Estados Unidos, empecé a sentir un miedo atroz. Hablé con ella mucho tiempo, me dejó grabar, me dejó que la fotografiara y siempre me quedé con la duda, ¿no? Porque ella no reconoció nada, o sea, no me dijo sí, es verdad, no, pero me dio una serie de pistas en la grabación, en fin, y yo estoy convencido de que sí era una infiltrada, ¿no? ¿Y físicamente cómo era su aspecto? Bellísima, era rubia, ojos azules oceánicos, muy simpática, me leía el pensamiento. Yo recuerdo una anécdota cuando yo me pongo en contacto con ella, entonces me dijo, no te preocupes, yo te voy a recibir al aeropuerto. Pues muy bien, y entonces yo salgo del aeropuerto y había un carro, se aproxima un carro, se baja ella, yo la conocía por fotos que tenía ese ingeniero. Y entonces, bueno, pues me dio un abrazo, que no tenía por qué darme ningún abrazo. Me siento en el carro y entonces ella, yo me siento en el lado del copiloto, iba un señor mayor conduciendo y ella detrás. Y hay unos segundos en los que arranca el carro en dirección a su casa, en los que no sabes muy bien de qué hablar.
Y yo le miraba al señor que conducía, que manejaba el carro, y dije, ¿qué hará esta mujer tan guapa con este señor tan mayor? Y dije, yo pensando, dije, este hombre tendrá 70 y... Entonces se me vuelve, yo todo pensándolo, se me vuelve el señor que conducía y me dice, 66 para ser exactos. Y yo dije, tierra, trágame. Bueno, ese fue un momento muy especial, ¿no? Por lo menos antes de llegar hasta ella, ha sido la única vez que yo he tenido miedo. Y luego en el fenómeno OVNI he visto varias veces las naves, una la pude fotografiar, luego ya me enteré que un poco más adelante en la autopista donde apareció la nave iba otro carro con un médico y su familia que también lo vieron. Pero bueno, en esas ocasiones lo que sientes es sorpresa, alegría, pero miedo con Ricky. Cuéntanos de Ricky. Bueno, la historia es supuestamente que en Yucatán hay en el año 75 hay un autobús que va de un sitio a otro con pasajeros y sufre un accidente. Y entonces mueren 4 personas, me parece, o 5, y hay varios heridos. Entonces, una de las personas que muere es una norteamericana. Entonces, no se sabe cómo ni de qué manera hay un objeto cerca del autobús que está siniestrado. Y la norteamericana muerta se levanta, se recupera y vive. Y es la norteamericana que finalmente tiene el romance con el ingeniero. Entonces ella le dijo al ingeniero, le enseñó la pierna, tenía un boquete enorme, y le dijo, yo no soy de aquí, yo procedo de un lugar de la zona de la constelación de Orión, y estoy aquí para estudiar la memoria genética, creo recordar, de los mayas. El ingeniero no le hizo ningún caso, porque al ingeniero lo que le interesaba era estar con ella, porque era bellísima, y luego pasa lo de la nave que se coloca encima del carro y ya el ingeniero queda completamente desconcertado, ¿no? El ingeniero baja del carro, ve la nave enorme como una plaza de toros y ya a partir de ahí ya queda desconcertado. Yo me entero de la historia y voy a buscar a Ricky. El ingeniero le llamaba Ricky a esta chica. Y bueno, pues doy con ella y sigo la investigación. Y entonces probablemente, no tengo la seguridad al 100%, probablemente era un infiltrado, es decir, alguien que toma el cuerpo de alguien y se mete en la red social humana, ¿no? Como uno más. Cuando tú estabas cerca de ella, ¿sentías algo especial? Sí. Sí, era una sensación muy extraña. Y yo recuerdo que yo le grabé toda la conversación, estuvimos varias horas, y entonces yo no lo escuché en ese momento, pero al regresar a España y volver a oír la conversación, yo oía un bip, bip. Cuando la pregunta era importante, en la respuesta se oía bip, bip, bip. Era como una secuencia de bip, bip. Y yo no recuerdo en absoluto que estamos en un patio abierto, allí no había ningún ruido de nada y me quedé muy asombrado, ¿no? Y luego la llevé a analizar, el bip, bip, y entonces los científicos no supieron decirme. Era una secuencia, había como un código, como si alguien te estuviera transmitiendo algo, ¿no? Sí. Mira, en septiembre de este año se cumplirán 40 años de la primera vez que yo vi un ovni en Perú. En el desierto de Chilca. En Chilca. Y yo ya llevaba unos años investigando. Entonces, no he dejado nunca de investigar el fenómeno ovni.
De hecho, vengo ahora de Panamá, de investigar también, en Costa Rica he hecho también investigaciones. Bueno, y he estado contigo preguntándote cosas. Ha sido un honor para mí y estoy dispuesta a contestarte lo que gustes. Juan José, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué no te gusta? Le tengo miedo a los ordenadores y a las mujeres. ¿Por qué? Los ordenadores no sé muy bien por qué. Quizás porque yo escribo con máquina de escribir, unas viejas Olivettis de hierro azules, y quizás sea un problema de fidelidad. ¿Y las mujeres? Pues las mujeres porque nunca sé lo que están pensando. O sea, Más enigmáticas. yo estoy con un hombre y más o menos sé lo que está pensando. Pero cuando estoy delante de una señora, de una mujer, nunca sé lo que está pensando y eso me asusta. ¿Pero te gusta? Las mujeres me encantan. Juanjo, hablando de México, ¿has tenido algún avistamiento ovni o algún suceso extraño que te haya pasado aquí en mi país? No, aquí me pasó lo de el mayor norteamericano, que no es poco. Y luego, no, yo en México no recuerdo haber visto nunca nada, nunca me ha pasado nada. He investigado casos espectaculares. Yo recuerdo uno en el Ajusco, de un señor que ya falleció, era mecánico de automóviles, hace ya unos años. Y entonces el señor me contaba cómo una noche estaba con su familia en su casa y de repente empezaron a oír un ruido muy raro, los perros ladrando, lo típico. Se asoman a la puerta de la casa y estaban otros vecinos que les estaba pasando lo mismo, ¿no? Estaban oyendo cosas raras, salieron y vieron una nave gigantesca a muy baja altura, con unas siluetas en la parte de la cúpula. Parecían seres pequeños, pequeñitos, como niños. Y el objeto termina por tomar tierra a 500 metros. Se abren unas compuertas o unas puertas, y entonces imagínate a toda la gente, que había como 15 personas, empiezan a salir carros recién lavados o recién nuevos, como 100, sin placas, con 2, 3 personas en cada vehículo. Y pasaron por delante de los hombres estos, ¿no? De las familias estas, estaban asombrados, claro. Yo luego la nave se fue, y yo luego pensando dije, 100 carros, tipo japonés, no recuerdo ahora la marca, nuevecitos y sin placas, que bajan del Ajusco y que pueden ir probablemente hacia el Distrito Federal o no se sabe. Eso significa que había en esos momentos mucha gente que no era humana mezclándose con los mexicanos. ¿En qué año fue esto? Eso fue en el 90 y algo, no recuerdo ahora, lo tengo en un cuaderno de campo y en las grabaciones. Juanjo, ahora dime por favor acerca de este nuevo libro tuyo, donde habla de experiencias de vida después de la muerte. En conclusión, para ya no cansarte tanto, ¿qué me cuentas de estas experiencias? Mira, Estoy bien es un libro que yo empecé a investigar antes que el fenómeno OVNI, en el año 1968, cuando yo ejercía como periodista profesional en España. Entonces, en una típica espera periodística que estás haciendo, hay una serie de compañeros que estamos esperando algo. No me acuerdo muy bien si era una entrevista de un personaje o algo así. Y entonces uno de los periodistas, mientras matábamos el tiempo, me contó, no sé por qué, bueno, ahora sí lo sé, me contó una experiencia que él había tenido en el año 42 en Rusia. Había habido en la Segunda Guerra Mundial una división en España que se llamaba la División Azul, que eran voluntarios que iban a pelear contra los rusos. Este señor me contó cómo en febrero del 42, en pleno invierno, con 50 grados bajo cero, tenía que llevar unos explosivos de una posición a otra posición. Tenía que ir andando, solo. Y cayó una ventisca. Entonces, y para más desgracia, los rusos empezaron a bombardear la zona. Y una granada le alcanzó y lo dejó medio ciego. Total que entre el frío, la ventisca y las granadas, pues el tipo se perdió. No sabía por dónde iba.
En ese momento aparece un compañero suyo de otra compañía, también español, que le dice: fulanito, ¿dónde vas? Pues mira cómo estoy, no sé, tengo que ir al bloqueo tal, a la posición tal, pero me he perdido. Y entonces le dice: sígueme. Y entonces le siguió durante casi media hora por la nieve. Él veía las huellas, el uniforme, la ametralladora, el equipo entero de campaña del compañero. Lo dejó allí y le dijo: bueno, ya estás aquí en el bloqueo, yo ya me voy, yo sigo. Entonces cuando pasaron un tiempo, y entonces él contó la experiencia de cómo ese compañero le había salvado. Y entonces la gente, los soldados le dijeron: no puede ser, porque ese muchacho murió 70 días antes del encuentro en la nieve. Y efectivamente está enterrado allí en Rusia. Bueno, esto a mí me impactó mucho, sobre todo por quién me lo contaba, que no tenía ninguna imaginación y era un hombre muy serio. Y a partir de ahí yo me puse a investigar todos los casos que yo podía tener conocimiento de gente que había tenido encuentros con familiares o amigos muertos. No de experiencias cercanas a la muerte, no, fallecidos y enterrados. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando, bueno, pues alcancé casi 1000 casos? Porque siempre hay cosas extrañas, ¿no? Suceden cosas que no son fáciles de explicar, pero que obedecen, yo creo, que a ese orden. Por ejemplo, el fenómeno ovni es un tema que yo estoy absolutamente seguro que es cierto, que son muchas civilizaciones que proceden de lugares que desconocemos por completo. Tampoco tenemos muy claro a qué vienen, es decir, pueden venir a muchas cosas. Bueno, y luego, por supuesto, Jesús de Nazaret, ¿no? Las galaxias, sino de dimensiones desconocidas, que ya los matemáticos, bueno, saben perfectamente que por lo menos hay 12 dimensiones constatadas, que probablemente serán miles de dimensiones. Eso explicaría por qué de repente alguien está viendo una nave y desaparece, se aniquila, o al revés. Es una posibilidad que a mí me está ganando terreno en el corazón. La cuestión esta de las dimensiones. Sí, que probablemente sería uno de los orígenes más lógicos. Juan José, el avistamiento ovni que más te haya impactado, que más recuerdes con gran emoción. Yo la única vez que he tenido miedo a la hora de interrogar a una persona, testigo ovni o mira, yo durante muchos años, y voy a cumplir 42 años en la investigación, o 43, no me acuerdo muy bien, durante muchos años yo pensé que procedían de las estrellas, o de esta galaxia o de otras galaxias extraterrestres. Y ahora ya tengo dudas, porque probablemente pueda ser así, es decir, que proceden de fuera de la Tierra, pero no necesariamente de otras. No, por supuesto, las casualidades no existen, ¿no? Por algo se te dio a ti. Sí, bueno, hay otros muchos investigadores y muy buenos que también han tenido experiencias, ¿no? de casos importantísimos que cuando uno los examina, yo siempre digo que habría que investigar a los investigadores.